Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes demandan más información, es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Santa Lucía. Para ello nos acompañan los platós de Canal 4 TV, como invitado el secretario general del Partido Socialista en el municipio de Santa Lucía y a su vez concejal en el Ayuntamiento de Santa Lucía, don Julio Ojeda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de estar además aquí por primera vez en esta casa, en Canal 4, que espero además que se repita a menudo. Don Julio, ¿cómo estamos? Bueno, pues bien, empezando el curso político, que como bien saben en Santa Lucía está siendo un poco convulso en estos momentos, en estos días, pues parece que se ha superado aparentemente pues esa primera crisis producida en el grupo de gobierno, y ahora nos encontramos en una etapa de calma tensa, como a mí me gusta denominarlo, porque no sabemos por dónde pueden ir los tiros próximamente, pero bueno, sí es cierto que nos estamos acostumbrando, pues todos los que trabajamos o nos dedicamos a la política en Santa Lucía y como la ciudadanía, a vivir estos días como con cierta calma tensa, muy pendiente de lo que ocurre. ¿Esperaba usted esta reacción? Bueno, la verdad es que los acontecimientos, y sobre todo con apenas 3 meses después de la toma de posesión del nuevo grupo de gobierno, sí que nos ha llamado muchísimo la atención que con tan poco tiempo se haya producido esta primera crisis, por llamarla de alguna manera. Nosotros lo achacamos principalmente a que desde la toma de posesión hasta estos 100 primeros días, pues no se ha elaborado un programa de gobierno a través de los cuales conozcamos qué líneas de trabajo son las que se van a seguir a lo largo de estos 4 próximos años. No sabemos por dónde quieren enfocar el trabajo el grupo de gobierno. Esa falta de un programa de trabajo donde también se articulen las formas de relacionarse, incluso los propios personajes, los propios concejales y las concejalías, creo que ha producido de alguna manera que haya ocurrido esta primera crisis, y expectantes, como ya he dicho, a que pues este tipo de situaciones no se vuelvan a producir próximamente, ¿no? Ha sido hombre, comenzamos con un gobierno improvisado, podemos decir, un gobierno in extremis en el último minuto. En el último minuto, casi minuto y resultado. Es cierto, como utilizando el símil de las retransmisiones deportivas, es cierto que se produjo en el último momento ese grupo de gobierno en el que participan 4 partidos, en este caso Fortaleza, Coalición Canaria, el Partido Popular, Agrupación de Vecinos y Unidas Podemos, en ese momento, que ahora mismo es Beatriz Mejías, la concejala que les representa, y que en estos momentos no sabemos tampoco cuál es su estado, ¿no? En cuanto a si es concejal no adscrita, puesto que tiene un expediente por parte de Unidas Podemos, pero tampoco se ha resuelto, por lo tanto tampoco está como no adscrita en estos momentos y forma parte del grupo de gobierno. Esas son las 4 formaciones políticas que in extremis en el último momento consolidaron o lograron formar pues este grupo de gobierno con Santiago Rodríguez a la cabeza de Coalición Fortaleza. Don Julio, vamos a ver. Es que esto hay que estudiarlo, pues la verdad es que hay que estudiarlo. Esto es para estudiar en ciencias políticas, porque la ciudadanía se volca y se pronuncia, ¿no? Cuando estamos hablando de la participación de la ciudadanía a través de las urnas, la ciudadanía respalda a la lista del Partido Socialista. La labor y el trabajo que hizo el Partido Socialista, por mucho que hablen de la ola es una cosa a nivel nacional, y a nivel municipal se identifica la ciudadanía con las personas, y eso que nadie le quite lo bailado y el trabajo, porque el ciudadano conoce de cerca a los políticos que trabajan. Y en este caso respaldan al Partido Socialista. Por parte de los grupos de la oposición, en esos momentos también respalda al Partido Socialista. Lo que no se explica el vecino y la vecina de Santa Lucía, que Julio Ojeda no sea el alcalde de Santa Lucía. Bueno, buena reflexión. Yo creo que comentaba el hecho de que de todo lo que ha ocurrido se podría estudiar,
pero yo casi estoy por la labor de escribir casi una novela con todo lo que ha ocurrido y lo que ha sido esta campaña y cómo se ha ido desencadenando todos los hechos en el municipio de Santa Lucía. Es cierto que a lo largo de estas elecciones el Partido Socialista obtiene los mejores resultados que ha obtenido nunca jamás en la historia en el municipio de Santa Lucía, siendo la tercera fuerza política más votada y teniendo en cuenta que el segundo lugar casi hay un empate técnico entre todas las formaciones políticas que están empatadas a 5 concejales. A lo largo de estos 4 últimos años que el Partido Socialista ha formado parte del grupo de gobierno conjuntamente con Canarias Decide y Nueva Canarias en esta última legislatura, el trabajo que se ha realizado por parte del Grupo Municipal Socialista en este grupo de gobierno creo que ha sido un trabajo que ha sido ampliamente reconocido por la ciudadanía de Santa Lucía, porque tenemos una marca inconfundible, que somos personas de diálogo, de consenso y sobre todo de trabajar sin horario. Y creo que al final la propia ciudadanía ha tenido esas referencias con nosotros y nosotras a la hora de apoyarnos en estas últimas elecciones. Somos la única fuerza política que formaba parte del pacto anterior que ha mejorado sus votos. Por lo tanto, entendemos que la ciudadanía de Santa Lucía ha valorado positivamente o valoró positivamente el trabajo del Partido Socialista y que nos tiene además como referencia a la hora de consolidar un gobierno sólido en el municipio de Santa Lucía, y no solamente la ciudadanía, sino además el resto de fuerzas políticas que días previos a la toma de posesión pues fueron mostrando su apoyo a la candidatura del Partido Socialista. Yo creo que es esa la razón, porque somos personas de trabajo, somos personas serias y no nos olvidamos que estamos ahí para solucionarle los problemas a la gente, no para ser parte del problema, que es lo que está ocurriendo en estos días en el municipio de Santa Lucía. Por eso yo a lo largo de todo este tiempo, y es nuestro manual de estilo, en estos 100 primeros días de gobierno, el Partido Socialista ha dejado chance, ha dejado oxígeno para que el grupo de gobierno pueda aterrizar, pueda tomar las riendas del municipio y empezar a trabajar, pero nos encontramos precisamente pues con una situación que bueno, pues dentro de que pueden darse este tipo de situaciones, desde luego no son nada normales, y desde luego la ciudadanía de Santa Lucía lo que merece es un grupo de gobierno que esté trabajando en pos de devolverle a Santa Lucía el protagonismo social, cultural y económico que tenía y que nunca debió haber perdido, devolverlo a la senda del progreso. Y ese es el chance que estábamos dando al grupo de gobierno, pero ahora mismo pues ciertamente da la impresión de que están más preocupados o entretenidos en intentar que no se termine de resquebrajar totalmente las confianzas entre los diferentes socios del grupo de gobierno. Pero ahí tendría que asumir usted una responsabilidad del Partido Socialista. Si este pacto sigue con esas fricciones en contra del bienestar de los ciudadanos, tienen que tomar una decisión. El Partido Socialista en Santa Lucía siempre va a estar en la suma, va a estar en el consenso, en el diálogo, y vamos a estar abiertos a cualquier posibilidad que suponga la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Esa es nuestra máxima. Y en ese sentido también estamos incluso a favor de, dentro de las diferentes posibilidades que se puedan dar en este sentido, estamos abiertos incluso a facilitar apoyos puntuales de tal manera que podamos garantizar la gobernabilidad del municipio de Santa Lucía. Creo que nos toca ponernos, no solamente al Partido Socialista, es un llamamiento que hay que hacer a todas las formaciones políticas del municipio de Santa Lucía, a ponerse a favor de lo que es la responsabilidad y de practicar y hacer la política que esperan los ciudadanos y ciudadanas que hagamos en estos días y en estos casos. Creo que hay que hacer ese llamamiento, el Partido Socialista lo tiene muy presente, pero esa responsabilidad en este caso es compartida porque nos debemos además a la confianza
confianza que los ciudadanos y ciudadanas han depositado en nosotros. En su momento Pedro Sánchez pues tomó la decisión de presentar la dimisión y fue la militancia quien encabezó y puso nuevamente al señor Sánchez al frente del Partido Socialista a nivel nacional, por lo cual él se respalda de la militancia. La militancia es la que ha nombrado a Julio Ojeda que fuera el candidato a la alcaldía del municipio de Santa Lucía. Y la propia militancia volcó nuevamente en esa consulta quien respaldaba a esos pactos. Si esa militancia es la que siempre ha presumido el señor Sánchez, ¿por qué él no se ha seguido con esa pauta? Bueno, en realidad las circunstancias, es cierto que se dio la circunstancia de que, bueno, eran determinados apoyos, valga la redundancia, en otros espacios políticos como el gobierno de Canarias, en el que, bueno, pues era necesario, se había puesto sobre la mesa la necesidad de que en Santa Lucía, de alguna manera, los derroteros fueran por otros caminos en cuanto a las posibles políticas de pacto. Es cierto que la agrupación de Santa Lucía sí hay algo que le caracteriza y creo que siempre es buen momento, y este es para hacerlo un buen momento, poner en valor el trabajo y la confianza que pone la agrupación de Santa Lucía, cada militante, en cada uno de los miembros que formamos parte de esta ejecutiva. Hablamos de una ejecutiva, y no solamente ejecutiva, sino agrupación que ha permanecido unida, incluso ante esta situación que probablemente en otros lugares hubiese pasado una factura muy alta en cuanto a la cohesión de la propia militancia. En Santa Lucía, hoy por hoy, nos encontramos con la militancia absolutamente unida, porque hemos actuado y trabajado con ellos y con ellas de manera transparente, haciéndoles llegar en todo momento toda la información. Estaban informados en cada momento de lo que estaba ocurriendo y en qué momento nos encontrábamos, y por eso, y esa fue la razón de que en el día de la toma de posesión, es cierto que yo renuncio a mi candidatura, a presentar mi candidatura como alcalde de Santa Lucía, debido pues a esas repercusiones que podían tener en el gobierno de Canarias, y que entiendo también que era muy importante y que es muy importante que para Canarias, y en Canarias de la misma manera que entiendo que en Santa Lucía es importante y era importante que se llevara a cabo el cambio, también lo era muy importante en el gobierno de Canarias, y en este caso bueno, pues la balanza estaba ahí muy equilibrada, pero en cualquier caso hemos salido reforzados de cara a la opinión pública, de cara a la propia militancia. Hoy estamos más unidos, más unidas, estamos trabajando ya sea desde la oposición o desde el grupo de gobierno o en el lugar donde sea, porque ese es el compromiso del Partido Socialista, trabajar siempre a favor de los intereses de la ciudadanía de nuestro municipio. Y estamos trabajando, y es un proyecto en el que no nos sobra nadie, nos hacen falta todas las manos, todas las cabezas para traer pues lo mejor, la mejor versión para el municipio de Santa Lucía. En este caso hemos palpado ese respeto que usted siempre ha tenido hacia la ciudadanía, y la ciudadanía se lo ha devuelto. No ha habido ni esos escándalos, ni esa persecución, ni esa pérdida de división, ni esos follones que siempre se montan, que estamos acostumbrados, que lo echamos de menos. Porque parece ser, ¿no? Hay una paz social y un respeto a la persona de Julio Ojeda y a todo su equipo del Partido Socialista por esa decisión que se tomaba. Es un método de trabajo. Yo creo que cuando te hablas y te expresas con sinceridad, disminuyes absolutamente el riesgo de tener problemas posteriormente. Y es algo que a veces en política jugamos a las medias verdades, no jugamos a ser sinceros, y a veces es preferible, incluso siendo concejal, venían ciudadanos a plantearme cuestiones que no estaba evidentemente en mis manos poder solucionarlas, y yo creo que el hablar con total sinceridad y orientar a esa persona hacia el cauce o hacia el recurso a través del cual podía solucionar ese problema era importante, ¿no? Y no siempre tenemos la solución para todo, porque no la tenemos, porque no tenemos una varita mágica, pero yo creo que la sinceridad es algo que tiene que ir ganando terreno en la política, no jugar a las medias verdades y ser transparente. Yo creo que eso es algo que es muy importante, que la ciudadanía y los compañeros y compañeras en este caso lo han valorado positivamente, porque no hay un secretario general que esté urdiendo planes
planes a las espaldas de nadie, y cuando hay problemas los encaramos, los afrontamos, los enfrentamos y los solucionamos, que es ahí donde siempre nos encontramos todos. Don Julio, ¿usted no cree que la ciudadanía lo que demanda siempre es por lo menos que le escuche y que sean sinceros, como usted acaba de decir? Si una cosa se puede hacer, que se haga, y si no se puede hacer, decirle, mire, esto no se puede hacer, esto no es competencia nuestra, esto por la ley es una ilegalidad y no la podemos llevar a cabo. Quien te lo ha prometido, pues son las promesas que estamos acostumbrados en política, que después vemos esa reacción por parte de la ciudadanía, que se sienten engañados. No es ya el momento de que en la política, porque parece ser que para ser político hay que ser trilero, parece ser que el político que triunfa es aquel que miente. No es el momento ya de cambiar con esto y decir unánimemente, oye, que ni de la oposición ni del gobierno, porque hemos visto también por parte cuando se está gobernando o se está en la oposición, según la bancada, es donde se presiona al grupo de gobierno llevando mociones o preguntas sabiendas que no son competencias, a sabiendas de que no se puede llevar a cabo, pero lo hacen con el populismo. No es ya el momento de esa responsabilidad. Es absolutamente el momento, y además lo que demanda la ciudadanía en estos casos, y quien no lo hace paga facturas y peajes muy altos y elevados. Sobre todo porque es muy fácil, hay un dicho, ¿no?, que dice que se coge más pronto un mentiroso que a un cojo, ¿no? Y en este caso es cierto, y en la política ocurre con demasiado, muy a menudo, ¿no? Y creo que es importante que nos centremos sobre todo, y lo primero, además dabas con una clave muy importante, que es escuchar, y no todo el mundo sabe escuchar. Y creo que es la primera habilidad que tenemos que desarrollar a la hora de trabajar de manera transitoria. Yo siempre lo digo, que las personas que estamos en políticas tenemos que tener un sentido de que estamos aquí de manera transitoria, pues por un compromiso y con una fecha de caducidad, y luego siempre dejar la puerta abierta a que vengan otras personas con otras improntas, otras formas de hacer y entender las cosas, porque es la mejor manera de garantizar la continuidad de los proyectos. Los proyectos tienen que estar por encima de las personas. Ahora mismo yo llevo pues el proyecto del Partido Socialista en Santa Lucía, pero por encima de mí está el propio proyecto del Partido Socialista en Santa Lucía. Y no es tan importante que yo sea el alcalde ahora, sino que mi compañero o compañera en un momento determinado, que mi trabajo en estos momentos sume para que más adelante podamos consolidar ese proyecto de manera efectiva. Y es cierto que hay que escucharlo primero. A mí me llegaba mucha gente al despacho, a mi oficina, que venían rebotados de otras administraciones, en muchos casos incluso no tanto por políticos, sino por incluso personal de otras administraciones, y decirme, es que es la primera vez que me escuchan, ¿no? Y creo que cuando estamos escuchando hay que hacerlo además de una manera activa, porque es el mejor secreto para posteriormente dar una buena respuesta, ¿no? Y dar una solución a ese posible problema. Y creo que hay que trabajar desde ahí, desde la sinceridad, porque es lo que la gente además está buscando y está valorando en estos casos. No hay que hacerlo porque la gente lo esté buscando, sino creo que tiene que ser ya dentro del manual político, y que tiene que contar las personas que nos dediquemos a esto de una manera innata, a no ocultar cosas y a decir las cosas por su nombre. Es que eso lo demanda mucho, y escuchamos a los vecinos y vecinas y claramente entendemos por qué están enfadados. Ahora hay un pacto de gobierno, y cuando alguien se acerca a esa formación política que está en el gobierno, le dice, oye, es que estamos en un pacto de gobierno, como sabe, lo que yo prometía no lo puedo cumplir, y la culpa siempre la tiene su socio de gobierno, no es la asume. Yo creo que ya está bien ya de... Yo creo que forma parte incluso también de la responsabilidad. Creo que cuando hablamos de la responsabilidad, no solamente es cuando seamos concejales, sino cuando también estamos en campaña. No tenemos que prometer cosas que desconocemos sin saber si las vamos a poder llevar a cabo o no. En ese sentido, incluso de cara a la propuesta que teníamos desde el Partido Socialista, que seguimos teniendo desde el Partido Socialista, es una propuesta que nace de ahí, que nace del trabajo no solamente con el propio Partido Socialista, sino que hemos
creado y vertebrado unas mesas de trabajos sectoriales con diferentes sectores estratégicos del municipio de Santa Lucía, que no necesariamente tienen que ser vinculados o personas vinculadas al Partido Socialista, porque a nosotros lo que nos importa son las ideas y son las buenas ideas. Por otra parte, trabajamos con los colectivos formales también a través de esas demandas. Y de ahí salió un programa electoral, una hoja de ruta que nosotros incluso no le llamábamos programa electoral, sino compromisos políticos, agenda política de cara a estos próximos 4 años. Y sobre todo, lo que tenemos que pensar no es, y estamos muy en el cortoplacismo muchas veces, y es lo que impide que muchas veces desde el punto de vista económico, social y cultural, proyectemos el municipio adentro de 20 años. No tenemos que pensar solamente en lo que queremos ahora. Tenemos que pensar en lo que queremos ahora, pero que ese ahora nos sirva para situarnos en la senda de dónde queremos estar dentro de los próximos 20 años. Que Santa Lucía es el que queremos dejar a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ese es lo que nos tenemos que preocupar, porque al final no dejan de ser parches que solucionan problemas puntuales, pero que no nos hace caminar hacia adelante. Hay cuestiones que ahora mismo están sobre la mesa, que se vuelve a reabrir el debate, no sabemos si se reabrirá o no, que es la reapertura al tráfico de la Avenida de Canarias. Es una cuestión que desde el Partido Socialista tenemos muy claro que no se debe producir la reapertura al tráfico de la Avenida de Canarias, porque al igual que en las grandes ciudades europeas y las grandes ciudades que están progresando, están incluso cerrando el tráfico a lo que son los centros urbanos al tráfico, de tal manera de potenciar otros espacios. Es cierto que hay que replantearse en Santa Lucía las cuestiones de tráfico. Hay que hacer un buen estudio que además tenga en cuenta precisamente esa proyección hasta dentro de 20 años, que nos permita establecer cómo podemos reordenar el tráfico en el municipio, porque sí es verdad que a veces se convierte en un problema, y sobre todo cuando lo vinculamos al transporte público, que en Santa Lucía es absolutamente deficitario. Tal vez sí, desde el Partido Socialista nos planteamos algunas líneas estratégicas que puedan permitir, pues no la apertura de la Avenida de Canarias, pero sí, desde luego, a lo mejor alguna de las transversales que permitan el acceso del servicio público de transporte de tal manera, porque a los consumidores hay que acercarlos a la zona donde están los comercios. Y una de las maneras de hacerlo es precisamente facilitándolo con paradas que estén cerca de la zona comercial. Eso sin hablar también de todo lo que es la vertebración y la dinamización de la Avenida de Canarias y del sector del comercio en Santa Lucía. El sector comercial siempre ha sido el motor económico, después de la agricultura, que también es otro problema u otra cuestión que hay que estudiar con todo lo del Brexit y todo este tipo de historias. Creo que nos tenemos que plantear, y es de eso de lo que tenemos que hablar, pero en estos momentos en Santa Lucía estamos hablando de crisis en el grupo de gobierno, estamos hablando a veces de crisis que se producen porque se cambia el office de lugar en el ayuntamiento. Creo que hay cuestiones en las que necesitamos un grupo de gobierno que sea capaz de afrontar con solvencia estos retos a través de los cuales que ya están ahí. O sea, tenemos un Brexit que está ahí. En Santa Lucía exporta productos del sector primario, con lo cual va a afectar muchísimo. Tenemos también pues todo lo que es la crisis que se ha producido en el turismo con Thomas Cook, donde no nos olvidemos que muchas personas que residen en el municipio de Santa Lucía viven gracias al sector servicios en los servicios turísticos en el sur de Gran Canaria, y creo que son de esas cuestiones de las que tenemos que estar hablando, de dinamizar esa Avenida de Canarias, que en estos momentos tenemos que llamar a los consumidores, que tenemos unos productos y un potencial tremendo en el municipio de Santa Lucía. Tenemos atractivos turísticos en el municipio de Santa Lucía, como es la zona del casco de Sardina, el casco de Santa Lucía o la zona de Pozo Izquierdo,
que se ha desarrollado a lo largo de todos estos 40 años de espaldas al mar absolutamente, y que necesitamos que Santa Lucía se abra al mar, necesitamos que Santa Lucía y los santaluceños y santaluceñas podamos disfrutar de nuestra playa, de nuestra costa, que también puede ser un buen pulmón económico para el municipio, y esos son los proyectos de los cuales nos gustaría estar hablando en estos momentos. No estar hablando de ese sentido de provisionalidad que tiene en estos momentos el grupo de gobierno, y en el cual no será el Partido Socialista quien esté lanzando piedras sobre el tejado del grupo de gobierno. Seremos críticos, seremos duros, pero estaremos siempre en el camino de la propuesta, del trabajo en común, porque si le va bien al grupo de gobierno en Santa Lucía, le va a ir bien a los santaluceños y por tanto también a los socialistas y a las socialistas, porque vivimos, no nos olvidemos, en el municipio de Santa Lucía. ¿Es usted muy generoso con los grupos de gobierno? Soy generoso porque para estar en política hace falta generosidad. Si hubiese más generosidad en política, no nos tendríamos que ir a votar el día 10 de noviembre de nuevo unas elecciones generales. El paradigma a través del cual se ha desarrollado como la desaparición del bipartidismo está dando lugar a que tengamos que cambiar absolutamente de mentalidad en el ámbito político, sea cual sea el ámbito, en el ámbito estatal, en el regional, en el municipal. Y creo que tenemos que estar donde hay que estar. A las personas se les convence por los proyectos, por la idea, no por estar echando piedras en el tejado sobre otra persona o sobre otro grupo, el grupo de gobierno en este caso. Seremos críticos, y lo estoy siendo en este momento, y sobre la mesa estoy poniendo aseveraciones que son bastante críticas con respecto a la actitud que está haciendo el grupo o cómo está dirigiendo el grupo de gobierno en estos momentos del municipio de Santa Lucía. Pero toca ser generoso. Toca ser generoso porque si no, la ciudadanía se va a terminar aburriendo de nosotros, y la política no es estar constantemente en la tesitura contraria del otro, sino, oye, pues tendremos algo en lo que coincidiremos y vamos a sumar para trabajar juntos. Pero desde luego eso siempre sabiendo que el Partido Socialista ocupa el lugar que ocupa en estos momentos en el municipio de Santa Lucía, que es de la oposición. Le toca fiscalizar al grupo de gobierno, fiscalizaremos el trabajo que hace el grupo de gobierno, lo haremos siempre desde la seriedad, desde el rigor y desde la responsabilidad, porque son las insignias que tenemos nosotros en nuestro trabajo. Pero desde la oposición también se trabaja, y a veces se trabaja más desde la oposición que desde el propio grupo de gobierno, por lo cual, por sus palabras, por lo que ha puesto sobre la mesa, tiene las ideas muy claritas, sabe cuáles son las deficiencias y cuál es el proyecto a largo plazo para el municipio de Santa Lucía. Espera que por parte del grupo de gobierno también se escuche al Partido Socialista y que sea participe. Tendrán que escucharnos porque formamos parte del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía, tenemos 5 concejales, un amplio apoyo por parte de la ciudadanía de Santa Lucía. Representamos, en cualquier caso, cuando hacemos la fiscalización del trabajo que hace el grupo de gobierno, no solo representamos a nuestros votantes, sino representamos los intereses generales de los vecinos y vecinas del municipio de Santa Lucía, y desde ahí es de donde vamos a trabajar. Por lo tanto, nos tendrán que escuchar, o por lo menos no nos van a callar. Eso, nosotros partimos de esa base. Estaremos ahí, estaremos trabajando con esa rigurosidad que creo que nos caracteriza, y en el momento en el que tengamos que sumar, sumaremos, y en el momento en el que tengamos que ser críticos también lo haremos, y lo haremos con rigor, y lo haremos también además de manera firme y decidida. Ahí no nos va a temblar tampoco el pulso a la hora de decir aquellas cuestiones que se estén haciendo mal. Lo que yo sí creo que hasta el momento, y lo decía anteriormente, hemos dado el chance de los 100 días porque creo que es de rigor llegar a asumir las riendas de un municipio de más de 74.000 habitantes con la complejidad que entraña la administración, que cuando se llega y no se conoce
es complicado, ¿no? Es aterrizar en un mundo que es ciertamente complicado y empiezas a darte de bruces con la realidad y que todas aquellas cosas que tú decías que se podían hacer, te das cuenta que no se pueden hacer y que tienes que encauzar el trabajo de otra manera. Creo que ahora, una vez transcurridos estos 100 días, creo que es el momento en el que, bueno, pues toca ya empezar de alguna manera a ser más críticos y a empezar a trabajar, y lo hemos hecho llegar además al grupo de gobierno, y somos el único partido en estos momentos que existe en Santa Lucía que tiene buenas relaciones con todos los partidos políticos que hay en Santa Lucía. Ahora mismo no hay ningún partido político de los que están representados en el Pleno Municipal de Santa Lucía que hoy por hoy no tenga relaciones con el Partido Socialista. Y creo que la razón es esa, porque estamos siempre en la suma, estamos en esa generosidad que hay que tener, sobre todo porque lo que no sería responsable es contribuir a que se entre en Santa Lucía o provocar en Santa Lucía inestabilidad política. Seríamos unos kamikazes absolutamente, porque creo que la ciudadanía no es eso lo que espera de nosotros. Hombre, eso no solo en Santa Lucía, porque si vemos cómo está el mapa político, podemos decir que podemos ampliarlo en muchos de los 21 municipios que componen esta isla de Gran Canaria, que un partido político pues tenga ese consenso o ese diálogo con el resto de las formaciones políticas por una cosa o por otra, pero en todos los municipios hay alguien que no tiene ese diálogo o contacto con el resto. Bueno, la excepción en Santa Lucía la tiene el Partido Socialista, un claro ejemplo que deberían seguir también por responsabilidad otras formaciones políticas. Dice que caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Ese camino lo estaba llevando el Partido Socialista en la pasada legislatura, formando con el grupo de gobierno Nueva Canaria, Canarias Decide y el Partido Socialista. Le faltaba ese camino, estos 4 años en el gobierno, para seguir con ese proyecto del Partido Socialista, con esa estabilidad. El Partido Socialista es un partido que tiene una clara vocación de gobierno. Y evidentemente creo que siempre estar en el gobierno te da un plus de conocer la administración. Si es verdad, aunque yo forme parte y trabajo en la administración de manera habitual, pero sí es verdad que te da un plus de conocer bien cómo funciona la administración local, cuáles son los entresijos, cuáles son las normativas que en muchas ocasiones, no nos olvidemos que hay una serie de normativas como la ley de sostenibilidad de las administraciones públicas que está ahogando especialmente, y es un yugo con el que hay que trabajar desde las administraciones locales, porque no nos está permitiendo dar respuesta a todas esas demandas que la ciudadanía quiere de manera inmediata. Los procedimientos se alargan en el tiempo, son costosos, largos, tediosos, con lo cual cuesta muchísimo trabajo culminar un expediente. Ese conocimiento, el saber cómo funcionan, creo que eso da un plus. Y sí es verdad que te da sobre todo la oportunidad, y eso es un regalo que siempre hay que agradecer, te da la oportunidad de demostrar cómo trabaja. Y creo que en la última legislatura el Partido Socialista y el Grupo Municipal Socialista demostró cómo trabajamos, y de hecho eso fue después luego refrendado en los resultados de las elecciones, aumentando ese apoyo, siendo el único, no sé si lo dije, pero fue de los 3 grupos que formamos el grupo de gobierno, fuimos el único. Nueva Canarias perdió 5 concejales, Canarias Decide perdió su representación y el Partido Socialista aumentó 2. Y eso creo que es sin duda gracias a poder estar dentro del grupo de gobierno, porque te da precisamente pie a que la ciudadanía pueda trabajar, pueda conocer cuál es tu manual de estilo, cómo afrontas tú la gestión día a día, cómo trabajas desde la sinceridad, desde no ser parte del problema, sino parte de la solución. Y creo que al final eso la ciudadanía lo reconoce además emitiendo su voto en las elecciones y regalándonos su confianza. Y por eso es tan importante el no fallar estando en el grupo de gobierno o estando en la oposición. Pero sin duda es muy importante el tener la oportunidad de poder
de poder demostrar cómo es el trabajo, cómo se trabaja. Y de hecho en Santa Lucía yo creo que en Santa Lucía el hecho de que entrara el Partido Socialista en el grupo de gobierno anterior dio un plus de democratización de la vida política en el municipio de Santa Lucía, y se demostró que no era necesario, que la estabilidad no tenía que ir ligada a una mayoría absoluta o ligada única y exclusivamente a un partido político porque era el que sabía hacer las cosas bien y los otros no. Hemos demostrado que también podemos garantizar estabilidad, y hemos demostrado, y el Partido Socialista además creo que por norma general, pero hablo en mi caso por parte de Santa Lucía, sabemos qué es lo que damos también cuando estamos en el gobierno. Sea a través de ocupando la primera fila a través de la alcaldía, como ocupando la segunda o la tercera fila, la segunda fila dentro del grupo de gobierno, o ya la oposición. Y es que el Partido Socialista está comprometido absolutamente con la estabilidad. Sabemos que damos estabilidad. ¿Por qué? Porque somos un partido de proyecto, que nos unimos para trabajar, dejamos a un lado lo que son las siglas y empezamos a trabajar por el interés general, por el interés común. Y creo que eso al final es lo que se demuestra con todo esto. Si de algo destacamos en la pasada legislatura el giro que se dio, y sobre todo por el barómetro en transparencia en el municipio de Santa Lucía, se dio un 180 grado, pasar de un municipio opaco a ser uno de los municipios más transparentes. En el tema de cultura, el Teatro Víctor Jara, tener instalaciones que se oiga, que tenga vida, que venga visitantes, en este caso vecinos de otros municipios, a ver lo que se lleva a cabo, esas obras de teatro, esa participación. Quiero es hacer mover la economía y la actividad en un municipio. Eso fue una labor que se destacó en la legislatura pasada por el grupo del Partido Socialista. Es importante, incluso en cultura, la vertiente que apuntabas ahora mismo como un elemento que vertebra la economía, no solamente la cultura como un elemento. Cuando se genera un acto y se genera vida en el entorno de un espacio como el Teatro Víctor Jara, con 1000 localidades, se genera automáticamente economía en la zona. Cuando se dinamiza un carnaval, hablamos de un carnaval que tenía pues 3 actos contados, hablar un carnaval en el que ya por último eran 20 días, todos los días con actividades, donde se incluyeron nuevas propuestas dentro del carnaval, donde se generaron colectivos vinculados al mundo del carnaval. El carnaval también genera, si impulsamos el carnaval, se genera también economía. La cultura tiene esa perspectiva, y no solamente eso, sino empresas vinculadas a la cultura que han ido generándose en el municipio de Santa Lucía, vinculadas a la imagen y el sonido, productoras, etcétera, etcétera, que han ido creciendo y naciendo a la sombra de ese impulso económico que se le ha dado a la cultura en el municipio de Santa Lucía, con elementos importantísimos que son únicos casi en España, como era el Festival Teatro Metálico, el único festival de esas características que se hacía en el Teatro Víctor Jara, los actos del Día del Libro. Y otra cuestión importante, dinamizando la actividad cultural en los diferentes barrios del municipio a través de las agencias culturales. Se dinamizaron 5 agencias culturales, 2 de ellas funcionan espectacularmente bien, precisamente donde había más debilidad a la hora de potenciar la actividad cultural, concretamente en la zona de Sarlina y en Santa Lucía Casco. En la actualidad, esos dos puntos están dinamizando una participación absolutamente abrumadora en torno a las actividades culturales. Hablamos de transparencia. Llegamos al Ayuntamiento de Santa Lucía y lo primero que hubo que hacer fue una inversión importantísima en la modernización de los recursos técnicos para implantar la administración electrónica en el municipio de Santa Lucía. Cuando llegamos apenas se podía sacar solamente
el certificado de residencia, el certificado que sacamos para viajar por internet. Nos fuimos y ya eran casi, ya están próximo a que se pudiesen, o ya estaba ya casi culminado para que fueran cerca de 70 los trámites que los ciudadanos y ciudadanas podían hacer a través de internet. Estábamos acercando la administración a la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías, aprovechando esas herramientas, y eso también facilitando y dinamizando que los procedimientos y que las colas que tenía que hacer la ciudadanía para hacerlo in situ desaparecieran. En transparencia, pues logramos ser el tercer municipio más transparente de Canarias. Espero, por el bien de todos y de todas, que este grupo de gobierno siga haciendo el esfuerzo de seguir manteniendo al municipio de Santa Lucía como transparente. En igualdad, no nos olvidemos la lucha que se encabezó desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía para conseguir todos los derechos que se han trabajado con respecto a las camareras de piso, las Kelly, trabajando y promoviendo inspecciones de trabajo en los centros de trabajo, en los establecimientos hoteleros en el sur de Gran Canaria, en coordinación con la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. La primera semana LGTBI también que se realizó en el municipio de Santa Lucía, además de darle un enfoque diferente también a las políticas de igualdad en el municipio de Santa Lucía, con la implantación de las escuelas de empoderamiento, y en vivienda, que era otro área en el que también llevaba yo personalmente, la rehabilitación de las viviendas del cruce de Sardina, 100 viviendas que estaban desde los años desde que se construyeron, solamente se les había dado una mano de pintura muy por encima, y se trabajó un proyecto en coordinación con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, de manera participativa con los vecinos y vecinas del municipio de esa zona del cruce de Sardina. Paramos todos los desahucios hipotecarios, se creó la mesa técnica de vivienda en la que todos los departamentos de vivienda, todos los departamentos que tenían relación con asuntos relacionados con vivienda, ya fuera servicios públicos, sanidad, salud pública, servicios sociales, etcétera, trabajábamos de manera coordinada todos aquellos aspectos que tenían relación con la vivienda. Esa es, de alguna manera, la herencia que deja el Partido Socialista. Ese es el trabajo, muy resumido, porque no nos daría tiempo estar aquí para resumirlo, pero eso es lo que hemos hecho, y yo creo que eso es lo que ha valorado precisamente la ciudadanía de Santa Lucía, sin contar evidentemente que siempre hemos estado con la ciudadanía del municipio. Eso es unas pinceladas del tiempo, como usted lo va a decir, se nos va muy rápido y se nos ha terminado. Ha sido un placer tenerlo en los platos de Canal 4 TV. Don Julio, gracias por venir. Un placer, feliz día. Bueno, vamos a irle a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, cerrando esta entrevista con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el municipio de Santa Lucía, don Julio Ojeda. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con ustedes.